Vamos a ver lo que es un evangelista. Un evangelista es un ganador de almas, alguien que se manifiesta el poder de Dios, alguien lleno del Espíritu Santo, alguien que tiene pasión por las almas, alguien que está dedicado a salvar almas, pero no a pastorearlas, no a aconsejarlas. Una cosa es un evangelista y otra cosa es un pastor. ¿Mm? Para la gente todos son pastores o todos son evangelistas, pero es diferente. Recuerden, el apóstol es un hombre probado, es un hombre que organiza iglesias, que funda iglesias, que pone el fundamento, que discipula a las personas y que después deja pastores digamos, elegidos por Dios, y él se da cuenta quién tiene que dejar y los establece en esa congregación y se va a otro lugar. El profeta es el que recibe la palabra de Dios y ese profeta está sujeto al pastor. O sea, tiene una autoridad, pero es como fuera de la iglesia y puede, digamos así, transmitir el mensaje de Dios y la gente puede tomarlo o dejarlo, pero también debe estar autorizado por el pastor. Otra cosa es los que tienen don de profecía, que puede ser cualquier hermano de la iglesia que se manifieste parcialmente en algún momento, tenga alguna revelación profética. Entonces están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, son los ganadores de almas. El evangelista es uno que anuncia el evangelio. La gente dice, uy, los evangelistas. No, el evangelista es una persona dedicada a ganar almas. No es maestro de la Biblia, no tiene por qué saber mucho, puede saber 10 o 12 mensajes tener, el pastor tiene que tener todos los mensajes, tiene que saber un poco de todo, porque imagínense un pastor de una ciudad que si predicara solamente 10 mensajes y después empieza por el primero de vuelta y otra vez va hasta el décimo y después ya va por el primero otra vez, la gente se termina aburriendo. Un pastor debe tener mensaje para el día, recibido de Dios, para el domingo, para el miércoles. Debe ser alguien que sepa aconsejar, alguien que ame a las almas, y cuando las personas se descarrían o caen en pecado, tiene que explicarles que Dios les ama, que Dios los quiere perdonar, confrontarles directamente diciéndole usted está en pecado, y bueno, es un trabajo titánico, porque a veces hay que ser de psiquiatra, de administrador, de predicador, de consejero, de todo. Lleva la carga de la iglesia, la parte financiera. Si hay un problema de falta de dinero, el que sufre las consecuencias es el pastor, digamos, no por algo malo que haya hecho, sino porque no entra finanzas, hay escasez de recursos, está encargado de la construcción, de la compra del edificio, de las sillas, de organizar las reuniones, de conseguir los asientos, de instruir a los músicos, de orar por los enfermos, de ir a los hospitales, de hacer los casamientos, de ungir con aceite para los enfermos, debe creer en los milagros. Bueno, ya lo convencí que es difícil ser pastor, no se preocupe. Yo no quería ser pastor y hace 45 años que soy pastor, y la verdad soy la persona más feliz, más realizada, porque sé que mi recompensa está en los cielos, y es una gran alegría poder darle palabra de sabiduría a una persona, alentarla, y cuando la persona entrega la vida a Jesús y pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz y se transforma en un hijo de Dios, es un súper milagro, es el milagro del nuevo nacimiento. No hay nada mejor que ser pastor, no hay nada mejor.
Mucha gente, digamos, tiene miedo de ser pastor, pero hay que tener valentía, pero hay que confiar en el Señor. Y yo le digo, yo vivía en una casa muy buena en San Isidro y dejé todo, se la dejé a mi hermano, y empecé a alquilar una casa prefabricada acá en Miramar, acostumbrado a muchos lujos. Empezamos con mi señora, digamos, en un lugar muy humilde, y el Señor fue de a poquito y nunca nos faltó nada. Tuvimos 5 hijos, que también ni sé cómo los criamos, pero los criamos bien. No recuerdo ningún momento de escasez, no recuerdo ningún momento feo de, digamos, con nuestros hijos. Nuestros hijos están sirviendo a nuestro Señor y son de ayuda impresionante para la iglesia. Hay veces que algunas cosas no entienden, algunas cosas que hay que explicarles, pero si Dios llama a una persona, se encarga de sostenerla, se encarga de ayudarla y se encarga de bendecir a su familia. Entonces el evangelista, volviendo a esto, es uno que está anunciando la buena nueva de salvación. Muchas veces su ministerio está acompañado por dones de sanidades y milagros, como parte de sus credenciales, por así decirlo, de evangelista, como confirmación divina del mensaje de salvación. Es por eso que la predicación de la palabra lleva a la salvación de la gente y también a la sanidad y a la liberación de demonios. Y en Hechos 8:6 dice la palabra de Dios de un hombre que se llamaba Felipe, y dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe no era pastor, no era apóstol, era evangelista, era un predicador. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, demonios, salían esto de las personas gritando, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en esa ciudad. Esa es la función del evangelista. Y dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios es, digamos así, el evangelio que se apoya y es apoyado por Dios con señales, con prodigios y milagros, y la gente que está en el reino de las tinieblas es trasladada al reino de la luz cuando deciden que Jesús sea su rey. Entonces uno lo confronta: ¿usted quiere que Jesús sea su rey? ¿Quiere que Jesús, seguir a Jesús? ¿Quiere arrepentirse de sus pecados? ¿Quiere someterse a sus mandatos? Y la persona se acepta, Jesús entra en su corazón y esa persona es salva, es hijo de Dios. El Espíritu Santo viene sobre ella, viene dentro de ella y lo sella como propiedad de Dios, y Jesús te adopta, el Padre te adopta como su hijo, y sos una persona salva y ya no estás más en tinieblas. Entonces, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Siempre es creer primero y después bautizarse. No hay un solo caso en la Biblia que bautizaban bebé. Sí hay presentación de niños a Dios. Entonces, cuando nace un bebé, se lo presenta a Dios, se pone, digamos así, padrinos o personas, los mismos padres se comprometen, hacen un voto de hablarles de la palabra de Dios, enseñarle a los hijos, para que cuando tengan uso de razón puedan seguir a Jesús, entregar sus vidas a Él y ser salvos. Mientras son salvos, mientras son pequeños, Jesús dice: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Todo niño que parte de este mundo va al cielo, pero hay que enseñarle la palabra de Dios para que cuando tenga uso de razón pueda tomar una decisión clara él mismo. Y porque realmente hay cientos de miles que han sido bautizados de bebé,
que creen que están bien, pero viven en adulterio, fornicación, robando, son corruptos, van a la cárcel. Y en la cárcel está lleno de personas que han sido bautizadas cuando eran bebés, pero no son salvas. Y cuando partan de este mundo, no van a ir con Dios. Van a ir al infierno eterno y van a estar asombrados de eso, porque nunca se arrepintieron, nunca cambiaron y nunca decidieron seguir a Jesús como Él lo está llamando. Entonces dice que la gente veía a Felipe que hacía señales y grandes milagros y la gente estaba atónita. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales vinieron y oraron por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, Felipe predicaba, Dios se manifestaba a través de él, se sanaban las personas, paralíticos y cojos se sanaban, pero no imponía las manos o no oraba para que la persona sea llena del Espíritu Santo. Eso lo hacía Pedro y Juan. Pedro y Juan dice que en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y eso de recibir el Espíritu Santo es ser lleno del Espíritu Santo, porque la persona cuando se convierte recibe el Espíritu Santo. Después se bautiza en agua y como señal de que la persona ha sido convertida. Felipe no hubiera bautizado a personas no convertidas a Cristo y no salvas, pero después tuvo que ir apóstoles o personas probadas, puede ser también un creyente devoto o alguien bien que sea de Dios, que imponga las manos y la persona son llenas del Espíritu Santo. Entonces ellos venían y ponían las manos y recibían el Espíritu Santo y ese es el poder de Dios. Se llama ser empoderados, tener poder para hacer la obra y poder predicar como Felipe con señales, con prodigios y milagros. Después de todos ellos saldrían evangelistas, maestros, según la capacidad de cada uno. Entonces, en cierto sentido, todos los creyentes debemos ser evangelistas, porque el mandato de ser testigos de Cristo es para todos. Jesucristo dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el evangelista como don de ministerio es diferente. El evangelista tiene un corazón ardiente por las almas perdidas y la unción de Dios para predicar el mensaje de salvación, de tal manera que normalmente siempre redundará el mensaje en almas convertidas y salvadas. Vamos a un corte y continuamos en este programa.